Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, la idea es presentar a continuación la función de los mitos, ¿sí? Seguimos con Levi Strauss y esto en el apunte teórico está en la página 6. ¿Sí? Bien, los mitos, ¿sí? ¿A qué se llama mito? Justamente a la capacidad, a la habilidad para contar historias, ¿sí? Historias que perduran en el tiempo, podríamos agregar. Eh, Esto hay que entenderlo dentro del contexto de los pueblos antiguos, ¿sí? De todas las latitudes. Imaginemos que no existía al principio la posibilidad de escribir, ¿sí? No se había inventado la escritura, solamente la oralidad, y por lo tanto los grandes acontecimientos de la historia de una comunidad, las verdades, las cosas que le consideraban importantes, se transmitían oralmente, ¿sí? De generación en generación, ¿no? Siempre había gente con la habilidad para poder este, captar la atención de la tribu, del grupo humano, ¿sí? El cual era destinatario y le transmitía esas verdades, ¿sí? Ahora, hay que entender que esas verdades se transmitían de manera especial, ¿sí? Todo esto se termina con Platón, este filósofo que ya digamos, en el 400 antes de Cristo, ¿sí? Empieza a plantear lo que es la idea del logos, ¿sí? Con lo cual hay un cambio en la filosofía muy importante, ¿no? Antes se hablaba, o sea, el conocimiento se transmitía a través de los mitos y ahora empieza a buscarse el logos, ¿sí? La expresión logos, que está ahí en griego, quiere decir verdad. Y esto, ¿por qué? Porque empieza a parecerse a la verdad como hoy la entendemos así a nivel científico, ¿sí? A nivel, eh, así que está fundamentada, definida, ¿sí? Bien exhaustivamente, que era muy diferente a cómo se daba en los mitos, ¿sí? El problema es que con el devenir de los siglos, esto sigue creciendo, ¿eh? Platón, el pensamiento platónico se instala cada vez más como discurso, argumentación a través de la palabra, de la inteligencia, y entonces esto que se va a seguir transmitiendo va ganando el espacio a los mitos, ¿no? Ya los científicos, los filósofos de la antigüedad y el medioevo, e incluso la modernidad, dejan de tener ese pensamiento mítico y empiezan a tener un pensamiento donde fundamentan de manera inteligente con elementos bien claros, definidos y racionales, ¿sí? Entonces, de esta forma se explican todos los hechos de la naturaleza, de la realidad, mediante verdades comprobadas. Esto hace que el mito quede como ahí, digamos, como algo que ya no sirve. ¿M? Y hasta el día de hoy el logos, ¿no? Es lo que sería hoy el conocimiento científico, el conocimiento que tenemos a través de las definiciones que nos da la inteligencia, ¿sí? Bien, y entonces acá se establece como con los siglos, ¿sí? Imagínense que han pasado más de 20 siglos en los cuales, ¿qué sucedió? Bueno, que el mito quedó como que en realidad es un cuentito
pero que no es la verdad. ¿Sí? Y la verdad es el logos, ¿sí? Es decir, el conocimiento fundamentado de manera inteligente. Ese descrédito, ¿no? Acá lo vemos, por ejemplo, que al punto de que tenemos que cuando se habla de mito hoy, se habla de cosas que se creen, pero que en realidad son mentiras, ¿no? Y la realidad sería justamente la verdad, ¿no? En este caso, aplicado a las adicciones. También lo vemos en cuestiones que tienen que ver con las realidades científicas, como con el COVID-19, ¿no? Bueno, la idea, el cuentito, la creencia de que se podía prevenir con el ajo, la infección del coronavirus, ¿no? Y después diciendo, no, la verdad, ¿no? Como así, logos, científica, racional, con fundamento inteligente, es otra cosa, ¿no? Bien, esto es lo que ha llegado a nuestros días, ¿no? También, fíjense, acá hablando de las cuestiones eh, digamos, del género femenino, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con la nueva manera de ver el lugar de la mujer en la sociedad. También se habla de derribar mitos, ¿no? Y ahí se pone ahí en el fondo esta idea de que es falso, ¿sí? Obviamente estas ideas que fuimos diciendo son falsas, ¿sí? Pero no tienen nada que ver con la idea de mitos original, ¿sí? Porque acá siguen reproduciendo en todo esto que vimos, en los 3 ejemplos, la idea de que el mito es un cuentito, una mentira, algo falso, ¿sí? Bien, esto, digamos, de la filosofía y sobre todo Levi Strauss, dice, no, acá se equivocaron. Eh, pero el tema es, este error, ¿cómo, cómo ahora se puede volver atrás, ¿no? Digamos, ¿y por qué ese descrédito tan grande hacia lo que es el pensamiento mítico? ¿Sí? Bueno, pensemos que las sociedades tribales, ¿sí? Vuelvo a decir, ante la falta de recursos lingüísticos, de poder escribir, porque todavía no habían creado la expresión escrita, simbólica, ¿no? Del lenguaje o de los lenguajes, porque cada pueblo hace su propio lenguaje. Esto hace que, bueno, las maneras de narrar a las nuevas generaciones las cosas importantes para ese grupo humano sea la oralidad, ¿no? Y entonces ahí tenemos un montón de historias donde, por ejemplo, acá, de los mayas, ¿no? Que están hablando justamente, son historias míticas, ¿no? Nosotros tenemos que incluso hasta el día de hoy en el campo, ¿no? La gente que se considera anciana se la considera sabia, ¿no? Digamos como un reservorio vivencial, existencial de sabiduría, ¿no? Y cada anciano que le va contando a sus nietos, a sus hijos, a sus bisnietos, lo que vivió, ¿no? Bueno, también va narrando verdades, ¿no? Que de lo que le sucedió en la vida, ¿sí? De ahí que los mitos griegos, ¿no? Son otro ejemplo. Hay un montón de mitos como este mito de Ícaro, ¿no? Eh, y también tenemos otros así que hoy son retomados, pero así como historias para hacer películas, ¿no? Pero que encierran cuestiones importantes, ¿no? La leyenda de la Llorona, que aparece en muchos lados, de Latinoamérica, el chupacabras también,
el charro negro, las momias, ¿no? El tema es que hay algo en esa historia fantástica que encierra una gran verdad. El tema es que uno tiene que, como son símbolos, ¿sí? La historia es simbólica, el mito es simbólico, hay que hacer el esfuerzo de ver cuál es la verdad que encierra cada una de esas historias. Y esas verdades, para poder captar nuestra atención, ¿sí? Y que nos quede grabado, ¿no? Que no nos olvidemos de esa historia, pensemos cuando no había ni filmadora, ni cosas para escribir, ¿no? Lo único que quedaba era esto del recuerdo, ¿sí? Para que quede algo en el recuerdo de las personas, había entonces que ser eficaz, ¿no? En esto de poner elementos fantásticos, ¿no? Que capten la atención de los destinatarios, de los que escuchan la historia, ¿no? Y agregarle detalles que fueran así suculentos y atractivos, ¿no? Para ya sean por su cuestión de miedo o por su cuestión fantástica, ¿no? Pero así es como esas historias calaron en las nuevas generaciones y las fueron reproduciendo a los nuevos descendientes. Entonces, lo que dice Levi Strauss es que los mitos, lo que tienen de importante es que justamente la eficacia simbólica, es decir, que lo que narran es algo que si se sigue reproduciendo de generación en generación, se sigue contando esta historia, es porque fue eficaz, se logró el objetivo, que era que en esa historia fantástica se pudiera decir una verdad que está entre líneas, ¿sí? Que uno la tiene que ir develando, ¿sí? Pero por eso los mitos son importantes, porque entendámoslo de este lugar de la oralidad y de que no dicen cuantitos, ¿sí? Bien, cuando uno piensa, por ejemplo, en el nombre de la bolsa, ¿no? Uno podría decir que es algo eh, así como para una película de terror. De hecho, creo que hay películas de terror sobre el hombre de la bolsa, pero la intención, ¿sí? Es dar un mensaje así, digamos, de asustar a los niños para que no anden solo a la noche o a solas, ¿no? Por ahí. ¿Por qué? Bueno, porque es un riesgo, ¿sí? Entonces, ¿a qué apelaban? Al tema de esta historia fantástica para que el chico tenga miedo y no quiera salir de su casa, ¿sí? Y no se exponga a peligros. El pájaro chogui, no sé si lo conocen, ¿sí? Un indiecito guaraní, como dice la canción, ¿no? Hay una canción que se llama justamente El pájaro chogui, donde lo que se narra es la historia de ese chico que se trepa para ver a la naturaleza y demás, a pesar de que justamente se le dice que no se haga, que no lo haga, ¿sí? Que no se exponga, y se cae y muere, ¿no? Y entonces la leyenda, el mito dice que se transformó en el pájaro chogui, ¿no? Y que justamente come naranjas, como lo hacía ese famoso indiecito, ¿no? Entonces, también está alertando, ¿no? Está hablando de, digamos, de, por un lado, explicar lo que es una parte de la cultura, ¿sí? De la naturaleza, del mundo guaraní, ¿no? A partir de esta historia, ¿no? De una historia que es trágica, pero también que habla de, bueno, que ese pájaro que tiene ese sonido tan particular cuando se manifiesta, ¿sí? Bueno, como que de alguna manera evoca a ese niño que murió al caer del árbol, ¿sí? Y también podríamos decir a nivel religioso que también las religiones
se manejan con un pensamiento mítico. ¿Sí? Digamos, ¿cómo entendemos si no lo de Adán y Eva, ¿no? Y la serpiente que le habla, ¿no? Digamos, es como, bueno, eran los únicos que estaban, después tienen dos hijos, y ¿cómo siguió la humanidad? ¿No? Parece como algo ahí, nos perdimos parte de la película, falta información. No, el tema era que ese pensamiento mítico lo que quería mostrar no era tanto la historia de cómo la humanidad fue desarrollándose, sino que quería mostrar ese primer momento donde el hombre, o varón y mujer, como criaturas así especiales de la naturaleza, no siguen las indicaciones de Dios, ¿no? Se alejan de Dios. Bien, para esos efectos está buenísimo. Ahora, para explicar una realidad científica de cómo nació la humanidad, y digamos que no nos sirve, porque vuelvo a decir, Adán y Eva hacen Abel y Caín, y después, ¿cómo sigue la cosa, no? No, evidentemente no era para eso, ¿no? Para explicar cómo se desarrolla la humanidad. Pero sí para explicar cuál es el sentimiento de alguna manera divino frente a ese momento en que eh, los seres humanos dejan de estar en comunión con Dios, ¿no? Con este Dios cristiano. Hace poco el Papa Francisco le hacían en una entrevista esta pregunta y él mismo también decía que había que entenderlo como un pensamiento mítico, ¿no? Que había cosas en la Biblia que no se podían entender de manera literal, porque cometemos errores, ¿sí? Y además hay que entender, ¿no? Cuando, como en la antropología, cuándo fueron realizados estas historias, ¿no? Digamos, porque eso nos da una pista de cuál fue tal vez la intención con la que se hizo esta historia, ¿no? Y tal vez Adán, Eva, la serpiente, simbolizan cosas muy diferentes, ¿sí? Que eso lo dicen los teólogos, no yo, ¿sí? Pero esto después en algún momento lo podemos profundizar. Bien, otro ejemplo, la Ilíada de Homero, ¿sí? Entre otras historias se cuenta lo que sucedió con un pueblo que es el pueblo de Troya, ¿no? Digamos, todo lo que sucedió con ese enfrentamiento entre los griegos y los troyanos, que terminó con la destrucción ahí de Troya. Bueno, la cuestión fue que con los siglos, esa, esa civilización quedó totalmente olvidada, ¿sí? Lo único que tenemos es a Homero y su Ilíada, que narran que hubo una civilización, un pueblo llamado Troya, pero nunca se encontró. Bueno, esto sucedió hasta que, digamos, a fines del siglo XIX, un investigador alemán que se había obsesionado con justamente esta ciudad, lo que hizo fue seguir las indicaciones, las descripciones geográficas que se hacían de todo lo que estaba alrededor de de Troya, ¿sí? Y así fue ubicando geográficamente dónde podía estar, ¿no? Que era sí, justamente en África del Norte. Y entonces se encontró que en medio de una extensa vegetación que había cubierto todo, ¿no? Encontró justamente estos testimonios de que ahí había estado Troya, ¿no? Bueno,
con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, es un ejemplo de algo, ¿sí? Digamos, supuestamente la historia de la Ilíada es un mito, ¿sí? Era una historia, un cuentito, ¿no? Así se lo había tomado todos estos, los 20 siglos de existencia de este gran libro. Sin embargo, en el siglo XIX, principio del siglo XX, se termina de ir sacando la vegetación y limpiando todo el terreno, sacando montones de tierra, y se fue logrando encontrar esto, ¿sí? El testimonio de que ahí había estado Troya, ¿no? Que la ciudad en realidad no fue un cuento, sino que existió de verdad. Bien, moraleja, lo que decíamos antes, ¿no? Digamos, los mitos tienen la misma eficacia simbólica que el conocimiento científico, ¿sí? Eso es lo que dice Levi Strauss. Es decir, que tal vez tenemos que hacer un esfuerzo para ver qué significan los elementos fantásticos que utilizan los mitos. Pero los elementos están puestos por algo, ¿sí? Quieren darnos un mensaje, una verdad. El tema es que tenemos que hacer el trabajito de pensar, bueno, cuál es esa verdad que muchísimos siglos después todavía está ahí para nosotros, ¿sí? Para que lo develemos nosotros, ¿sí? Bueno, espero haberme hecho entender. Nos vemos.